libro absolutamente importante en realidad y que por supuesto anima y aviva también para un debate muy en profundidad. Gasto militar en el Perú 1900-2015. Este es el estudio y esta es la valiente decisión de tratar y abordar el tema. Bienvenido, Juan, gracias por estar con nosotros. Bueno, Raúl, muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo nace la idea? ¿Qué cosa es lo que en el fondo estamos buscando en un tema que siempre será materia primero de sospecha, de polémica y finalmente que nos lleva a la conclusión de que no atendemos muy ajustadamente a las necesidades que un país tiene en materia de gasto militar? Bueno, yo me interesé en el tema. El libro tiene un coautor. Mi coautor se llama William Calderón. Hemos trabajado juntos en esto. Y mi interés en el tema tiene dos partes. Primero, porque el presupuesto militar es parte importante del presupuesto público. Y siempre está rodeado de un secretismo, ¿no es cierto? Claro, pero son recursos que digamos, compiten con la asignación de recursos a otros sectores. Y nuestro presupuesto es limitado, tenemos enormes necesidades, entonces me parece importante estudiar, ¿estamos haciendo bien? ¿Lo estamos haciendo? Si no lo estamos haciendo bien, ¿qué se podría cambiar? Y por otro lado, hace muchos años, cuando estaba comenzando, cuando era practicante, trabajé en un proyecto con Felipe MacGregor, que también estaba interesado, claro, rector de la Católica, que estaba interesado en defensa, y también con otros dos economistas, uno de ellos es ahora el presidente del Banco Central, Julio Velarde, y Marta Rodríguez, que también fue directora del Banco Central, y ellos hicieron una investigación promovida por el padre MacGregor para estudiar el gasto militar. Entonces eso siempre me interesó. Y entonces una de las cosas que de inmediato uno nota es que hay pocos datos y mucho de análisis, pero más, digamos, conceptual, ¿no es cierto? Y polémico y sesgado en muchos casos. Sí, claro, y me parece el enfoque que nosotros le hemos dado es poner los datos y que el lector saque sus conclusiones. Hacemos unas ya es bastante. Claro, pero no, por ejemplo, no discutimos otros aspectos importantes como qué determina el gasto militar, cuál es el proceso de decisiones, que son los asuntos clave, digamos, ¿no? Asuntos más complejos. Pero tengo entendido que el libro no es tan virginal como nos está sugiriendo, que hay una tesis básica, es que se gasta demasiado poco y sobre todo muy mal, porque hay más gasto corriente que gasto en inversiones. ¿Estoy interpretándolo bien o no? No, es correcto, pero esa es una conclusión que hago yo sin ser militar, sin saber de asuntos militares, más que como un economista que ve los números. Y llego a esta conclusión, primero, el gastar poco es en relación a lo que gastan los vecinos, ¿no? Porque poco es siempre una cosa relativa. ¿Por qué gastar mal? Porque cuando uno mira la estructura del gasto del presupuesto militar de otros países, no solo países de la región, sino, por ejemplo, Fuerzas Armadas en otros continentes, uno nota que hay mucha más participación de lo que en economía se llama gasto de capital, o sea, equipo, armamento, mantenimiento y gasto en capital humano, capacitación, ¿no? Eso suele estar entre 20 a 30% del presupuesto, suele ser ese número. En nuestro país, ese número en la primera década de este siglo fue menos del 10%. O sea, digamos, es una estructura de gasto en la que a mí, digamos, un poco quizás con atrevimiento, yo creo que es una estructura de gasto que quizás tenían las Fuerzas Armadas de décadas, de repente siglos atrás, ¿no? Entonces, porque no es un asunto de gastar más por gastar, es un asunto de gastar y tener un resultado, ¿no? Evidentemente el resultado en el caso de la defensa nacional no es como el caso de otros sectores en que uno puede ver cómo mejoran las pruebas escolásticas o el número de personas que se enferman, digamos, es distinto, pero tiene que haber un resultado. Y el libro lo que quiere es que haya un debate
no sobre las estrategias de los militares ni lo que tienen que hacer, sino sobre cuál debe ser su papel, cuál debe ser el papel de las Fuerzas Armadas y en términos del presupuesto, como sociedad, cuánto queremos asignarle, ¿no? Y cuando decimos que tenemos, que me parece un concepto lógico, que tenemos que gastar en virtud de los resultados, ¿qué cosas son los resultados? No estamos en una guerra. ¿Dónde? O sea, por ejemplo, compré 500 balas y los resultados en qué aspectos me darían un indicador de que la compra fue la correcta. Claro. ¿No? Justamente el problema de defensa es que uno gasta en defensa para no tener guerra, ¿no? Y las guerras son muy poco frecuentes. De hecho, muchas personas piensan que la probabilidad de conflicto en nuestra región es extremadamente baja. Tan baja que no se justifica gastar mucho o incluso algo en defensa. Pero es como raro ese argumento, ¿no? Lo que pasa es que nuestro país... es como comprar un montón de escobas para no limpiar la casa, no sé, o sea... Sí, bueno, nuestro país, de hecho, en los últimos... a partir del año 2000, lo que ha hecho es... implícitamente ha adoptado la tesis... digamos, en los datos se muestra que se gasta cada vez menos en defensa y con esta estructura de gasto que a mí me parece anacrónica. Salvo en el BRAE. No hay que olvidar que una de las amenazas más graves a nuestra seguridad no es un Estado, sino es el narcotráfico. Claro. Tenemos, si estoy bien informado, 56 bases militares en el BRAE, en donde se pretende combatir a ¿cuántos? 1.000 personas. Más o menos. ¿Ah? Sí. O sea que hay un tema ahí, ¿no? Claro, o sea, el asunto también pasa por cuál es el control efectivo del territorio, ¿no? Para eso tenemos Fuerzas Armadas. Pero creo que tiene que haber una discusión, ¿no? Porque es una parte importante del presupuesto. Me parece que esto es como una fábrica que uno no quiere decir que la va a cerrar y la va cerrando no invirtiendo en equipo o invirtiendo poco, pagándole relativamente poco al personal militar. Las remuneraciones de los militares peruanos son bastante bajas en relación a las que hay en la región, dándole pocos incentivos. Entonces uno dice, ¿cuál es la lógica de este egreso, ¿no? Sin embargo, si en algo todos deberíamos estar de acuerdo y no debería caber ninguna duda, es que hasta el último soldado del BRAEM tendría que estar perfectamente equipado, perfectamente bien alimentado, con balas y armamento de última generación, con las carpas mejores del planeta. Ahí sí entiendo que el gasto tendría que ser enorme, justificado, selectivo, y no pasa. Siguen llegándonos las quejas de los militares que a veces hasta la comida es un desastre, ¿no? No solo eso, los equipos de comunicaciones son de los años 50. O sea, estamos peleando con una tecnología... Ya, eso no tiene sentido, ¿no? No, o sea, pero eso es como escarbar, ¿no es cierto? Y ver lo que es visible. Felizmente no tenemos un conflicto y espero que nunca lo tengamos, porque probablemente lo que pasa en el BRAE pasa en el resto, ¿no? Entonces, el asunto de esto no es criticar por criticar, porque yo creo que los militares hacen lo mejor que pueden. Me indican que sí, claro. Tenemos que cerrar. Pero la presentación del libro es... La presentación es mañana en la Universidad del Pacífico de 7:45 a 10. Y como comentaristas tengo la suerte de que van a estar Alan Wagner Tizón. Es un equipo de primera. Bueno, sí. Alan Wagner Tizón, el embajador, ministro el canciller. Francisco Tudela, que también ha sido canciller. Y el almirante Jorge Montoya, que ha sido presidente del Comando Conjunto. Y que es uno de los estudiosos en todo este tema. Bueno, pues muchas gracias. Muchísimas gracias. Un gusto. 9:34, una pausa.